En consecuencia, la discusión del dictamen de reformas constitucionales en materia de reforma política será con las modificaciones que acaban de ser aceptadas por la Asamblea. Les recuerdo que el dictamen y las modificaciones están disponibles en sus escaños. Si alguien desea copia impresa de estos documentos, les puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. Con fundamento en el artículo 196 del Reglamento del Senado, los presidentes de las comisiones harán la presentación del dictamen. Se concede el uso de la palabra al senador Enrique Burgos García para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales. Muchas gracias, señor senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Compañeras senadoras, compañeros senadores, comparezco ante ustedes para presentar a la consideración de este Pleno el dictamen expedido por las Comisiones Unidas de Gobernación, Reforma del Estado, Estudios Legislativos, Primera y Segunda, y la de Puntos Constitucionales que me honro en presidir, relativo al turno que dispuso el presidente de la mesa directiva de las iniciativas para reformar diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral. Los integrantes de las Comisiones Unidas nos abocamos al estudio con esmero, conscientes de la responsabilidad que ello implicaba y sabedores de que los principios imperantes en la negociación eran la expresión plural, la diversidad de las ideas que enriquecieron el debate doctrinal e ideológico, siempre respaldados por el firme propósito de construir acuerdos que abonaran la transformación de nuestro país para bien de los mexicanos. Dos grandes temas dan soporte al contenido del dictamen elaborado. Uno de ellos es el relativo a la reforma política y el segundo a la reforma electoral, ambos de rango constitucional e igualmente trascendentes. Por lo que corresponde a la reforma política, se incorporan al índice temático los conceptos siguientes: gobierno de coalición optativa. En caso de que no se opte por el gobierno de coalición, la Cámara de Diputados ratificará el nombramiento otorgado por el titular del Ejecutivo Federal al secretario de Hacienda y Crédito Público, y el Senado de la República deberá hacer lo propio con el nombramiento del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estos presupuestos están fundados en el principio de pesos y contrapesos para equilibrar el ejercicio del poder en comparticipación todos los actores que hagan posible la democracia. En otro orden de ideas, se otorga autonomía constitucional al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, que como sabemos es un organismo encargado de la medición de la pobreza y evaluación de los programas de desarrollo social, cuyo órgano de gobierno estará integrado por un presidente y 6 consejeros, nombrados por el Senado de la República. El rezago de atención y superación de la pobreza es una disciplina pendiente que nos compete a todos y por ende debe ser un esfuerzo de gobierno y de sociedad en su conjunto para superar este imperante reclamo de justicia social. Asimismo, se transforma la Procuraduría General de la República en una Fiscalía General que nace como un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio. Con este cambio sustancial se recupera el valor de la justicia como un bien jurídicamente tutelado en el rango de derechos humanos y se confirma que es deber del Estado garantizar al ciudadano el disfrute de una vida digna y en convivencia social amparada por la paz, no al estilo de criterios transeccionales. Por esta razón se propone que el nuevo fiscal general de la República dure en su encargo 9 años y lo asumirá mediante el procedimiento siguiente. El Senado de la República enviará al Ejecutivo Federal una lista de 10 candidatos y éste remitirá a la Cámara Alta una terna surgida de la lista recibida, dentro de la cual el Senado lo elegirá con votación calificada. La participación del Poder Legislativo Federal amplía su cobertura a partir de esta reforma en las diversas actividades de interactividad republicana con el Poder Ejecutivo. Por lo que corresponde a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, se otorga al Senado la facultad de aprobarla, en reconocimiento de que este es, por esencia, el representante del Pacto Federal y por ende el salvaguarda de los intereses de la nación en su conjunto, al igual que sus partes federativas en lo individual. La no reelección se justificó en una acrisolada época de nuestra historia para convertirse en una bandera de razones sociales, para abrir cauce en nuevos estratos de la sociedad al acceso del poder público, ya que la continuidad se daba en razón de caudillismo y no de legitimación del respaldo ciudadano. Luego entonces la reelección tenía su vicio de origen en los procesos electivos que hoy avanzan afortunadamente en el camino al fortalecimiento de la potestad soberana ejercida
por un electorado cada vez más crítico, más decidido y más participativo. El espíritu que ahora inspira la reforma que permite la reelección de legisladores federales y locales, así como de los ayuntamientos, está intrínsecamente referida a que el ciudadano asuma su potestad original e indeclinable de juzgar su actuación de los que fueron electos para, en su caso, prolongar su cargo basado en su capacidad, desempeño honesto y comprometido con las grandes causas populares. Por tal razón, confiarle la extensión de un tiempo de hasta 12 años con la seguridad de que al final del día el beneficiario será el mandante. Caso contrario será cuando la sentencia del electorado retire su confianza y respaldo a quien solo buscaba permanecer en el cargo para su particular provecho. Así, vista la reelección, vigoriza la carrera parlamentaria o la administrativa municipal, profesionaliza el trabajo del legislador o del cabildo respectivamente, dando más cohesión a las instituciones formadas por personas probas, con visión y misión de Estado y con un sentido social marcadamente público. Un tema de no menor importancia es el relativo al largo tiempo que transcurre entre la votación y la toma de posesión del Ejecutivo Federal. Es injustificable este largo plazo de inactividad del presidente electo sin sus facultades otorgadas en las urnas. Por ello se considera que será de mayor beneficio para el desarrollo de la productividad de la convivencia social reducir este espacio y, en consecuencia, se propone que la toma de protesta del Ejecutivo Federal sea el 1 de octubre del año de la elección. Este dictamen contempla también la materia electoral. Sus acuerdos no siempre fueron por unanimidad. Sin embargo, se determinó, a partir de atender todas las expresiones y todas las voces que se quisieron manifestar, todas las coincidencias, en un ejercicio conjunto para acrisolar en propuestas unidas los temas aquí abordados. En todos los casos, las propuestas se hicieron acompañar del firme ánimo de seguir superando diferencias, de interpretación y actuación del órgano rector de los procesos electorales democráticos del país. En el seno de los trabajos de las Comisiones Unidas, se estimó que es tiempo de dar un paso firme adelante en la conducción de los procesos eleccionarios para darle certeza y legalidad a sus resultados y, por tanto, efectos en el interés público. Sin dejar de reconocer la importante aportación que ha dado en sus casi 20 años al servicio de la democracia, el Instituto Federal Electoral ha cumplido su ciclo en forma muy destacada. En esta nueva etapa se requiere de un órgano y un nuevo orden. Por tal razón, el acuerdo mayoritario de las Comisiones Unidas es que se dé paso a un Instituto Nacional Electoral que, además de ser un órgano autónomo constitucional con personalidad jurídica y patrimonio propio, ejerza a plenitud los valores de la independencia, la objetividad, la imparcialidad, la equidad y la legalidad, para que en torno a estos ejes rectores de su actuación se haga cargo de los procesos federales, pero también que se involucre activamente en los procesos locales para garantizar que la única fuerza imperante de mando en los procesos electorales y sus resultados sea la voluntad libre, universal, personal y secreta del electorado expresada en las urnas. El nuevo instituto tendrá un órgano de gobierno que estará integrado por 11 miembros, entre los cuales se incluye al presidente, y su plazo de desempeño será de 9 años, todos electos por la Cámara de Diputados a partir de una relación de 5 aspirantes por cada vacante que elija un comité técnico de evaluación conformado por 3 instituciones que serán la propia Cámara de Diputados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el órgano garante previsto en la reciente reforma al artículo 6º constitucional. Asimismo, un aspecto que ameritó debate es el relativo al incremento en el umbral de porcentaje mínimo de votación nacional válida emitida que los partidos políticos deben captar del electorado para conservar el registro o acreditación como partido político. Finalmente, la reforma refrenda el reconocimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos para votar y ser votados, y con ello dar participación a las candidaturas independientes con las prerrogativas y obligaciones de ley en equidad frente a las de los candidatos de partidos o coaliciones. Compañeras y compañeros legisladores, esta reforma constitucional en materia político-electoral es de gran calado y marca una nueva etapa en la historia de nuestro país, en concordancia con la indeclinable determinación de transformar a México. La reforma es también un eco del sentir y percepción de nuestra sociedad plural, diversa en sus principios ideológicos, pero coincidente en superar los retos históricos que nos han tocado vivir, con proposiciones de variados modelos de país, pero con un único esmero de aportar lo mejor de sí para engrandecerlo y fortalecerlo ante el contexto global para el beneficio de los mexicanos.
En el espíritu de los trabajos de las Comisiones Unidas, se privilegió siempre el derecho de todos los actores a disentir, pero la obligación también de atender la determinación, una vez expresada democráticamente por la mayoría, soportada en la idea de construir acuerdos en lo fundamental. En esta reforma histórica se contiene la congruencia ante el desafío de homologar en tiempo y contenido de fondo el hecho regulado por el derecho y no que el derecho quede rezagado a la realidad, puesto que en estas circunstancias se traduciría en letra muerta, sin espacio de aplicación práctica, pero cuando el hecho está ausente del derecho entramos en el terreno de la arbitrariedad. El dinamismo legislativo oportuno permite dar el justo y equilibrado vínculo entre el hecho y el derecho. Lograrlo nos obliga a no distanciarnos de la realidad y su valoración objetiva, pero tampoco aferrarnos al dogmatismo puro y a veces inexplicable. Compete a nosotros los legisladores ejercer con responsabilidad y compromiso institucional nuestras atribuciones que provienen del mandato popular para conservar el justo equilibrio de correspondencia entre el supuesto jurídico y el hecho regulado. Un hecho sin prevención en el derecho propicia irregularidad. El derecho incongruente con el hecho normado es utopía. Solo la concordancia entre la norma y el hecho que se rige crea condiciones adecuadas para fortalecer el Estado de Derecho justo. En esta ocasión acudimos al llamado general de revisar con imparcialidad, diagnosticar con certeza, proponer con convicción, sancionar con congruencia a nuestro tiempo y circunstancias de la evolución en el progreso del país para caminar en paralelo y en coordinación en el contexto del mundo, pero sin perder nuestra identidad. Honorable Asamblea, este dictamen pide ahora ser respaldado por esta soberanía para continuar su trámite parlamentario y en carácter de minuta ser tratado en la colegisladora para que luego de ser analizada y aprobada por el Constituyente Permanente, previa publicación formal por el Ejecutivo Federal, se incorpore al derecho positivo vigente para dar mayor vigor y solidez a las instituciones constitucionales y electorales, tal y como lo demanda nuestra patria. Al aprobar este dictamen, estaremos cumpliendo con México y con el espíritu que animó el compromiso implícito que conlleva la protesta que rendimos al asumir el cargo de legisladores que ahora ejercemos, con vocación de cumplir cabalmente el compromiso adquirido con el pueblo mexicano. Muchas gracias. Gracias, señor senador Enrique Burgos.